Te escuchamos, querido Padre. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Padre Luis Fernando, como siempre, por esta invitación maravillosa que usted me hace para compartir con este grupo. Gracias, Dios le bendiga y a todos los hermanos que no solamente en Colombia, sino desde otros países también están conectados en este momento a través de la plataforma Zoom. El Señor les bendiga. Como bien decía el Padre Luis Fernando, pues hoy nos encontramos en algunas parroquias ya celebrando la gran festividad del Gran Patriarca San José, otras ya el día de mañana por el tiempo litúrgico, pero como sea, hoy o en víspera de mañana, pues tenemos entonces la gran festividad de San José. Eh, wow, gran ejemplo de conversión, obediencia, silencio. Eh, el título sugerido para compartir esta enseñanza de hoy, la conversión, un llamado urgente para este tiempo. Y en efecto, San José sin duda es un camino de conversión en medio de la cuaresma. San José nos ayuda a atender este llamado urgente a la conversión. San José, repito, camino de conversión. Vamos a rezar estas maravillosas oraciones a San José. Lo voy a entonar 3 veces, este magnífico Salve Josefino, como le llaman los padres josefinos, los teólogos josefinos de la iglesia. Y decimos 3 veces, Dios te salve José, lleno eres de gracia, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es el fruto del vientre de tu santísima esposa, la Virgen María, Jesús. Santo José, Padre de Dios y Padre nuestro, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, lleno de gracia, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es el fruto del vientre de tu santísima esposa, la Virgen María, Jesús. Santo José, Padre de Dios y Padre nuestro, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, lleno eres de gracia. El Señor está contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es el fruto del vientre de tu santísima esposa, la Virgen María, Jesús. Santo José, Padre de Dios y Padre nuestro, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muy bien, querido hermano. Eh, Sin duda que, como bien decía el padre Luis Fernando, estamos viviendo tiempos muy llamativos. El Señor en su palabra nos llama a discernir los signos de los tiempos. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, el Señor nos pide que dejemos el riesgo de caer en la hipocresía por no discernir los signos de los tiempos. Jesús dice, hipócritas, si sabéis discernir cuándo va a llover y cuándo no va a llover, ¿por qué no sois capaces de discernir el signo o los signos de los tiempos? Entonces el Señor nos hace ese llamado de alerta y nos pide discernir los signos de los tiempos. Sin duda que este es un año que está marcado por una cantidad de eventos y situaciones que parecería han acelerado aún más lo que ya comenzó desde el año pasado. Eh, las catástrofes de orden natural, la guerra continúa y promete empeorar. Allá hay hasta órdenes de captura, en este caso para el presidente de Rusia y un primer ministro. Eh, el colapso económico,
Entonces ya efectivamente vemos flagelos que cada vez empiezan a golpear con más intensidad. Y tenemos que discernir porque el Señor de alguna forma nos está llamando a la conversión, al arrepentimiento a través de los signos. Recuerden ustedes este pasaje del Evangelio donde llegan unos hombres escandalizados, atemorizados, aterrorizados delante de Jesús, diciéndole al Señor que una torre llamada Torre de Siloé ha caído y ha golpeado y ha matado a 18 hombres. Y al golpear a estos 18 hombres, pues han muerto producto de la caída de esta torre y llegan escandalizados, asustados, atemorizados delante del Señor como una tragedia, una catástrofe que ha sucedido. Hoy vemos muchas también. Y el Señor les dice, de cierto les digo, que si ustedes no se convierten, si ustedes no se arrepienten, perecerán de igual forma. Esa fue la palabra que el Señor dio. Hoy tenemos desastres naturales, una guerra, como dije, que promete empeorar, colapsos económicos, devaluación, inflación. O sea, el mundo está entrando a vivir recién, entre comillas, saliendo de una pandemia. Y el Señor dice, de cierto les digo que si ustedes no se convierten, si ustedes no se arrepienten, perecerán de igual forma. Es el signo, el Señor nos llama a ver en estos eventos signos y llamados al arrepentimiento, llamados a la conversión. Cabe aquí una cita muy potente, muy poderosa. Segunda de Crónicas 7:14, esta cita que muchas veces hemos leído y que se comenta y se publica en las redes y se enseña en la misma iglesia. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea, se refiere a usted y a mí, se refiere a nosotros, los que decimos ser cristianos, los que decimos ser marianos, o sea, usted y yo, que decimos estar bajo el nombre de Cristo, que decimos estar bajo el nombre de María, que decimos decir, me he consagrado al Sagrado Corazón, me he consagrado al Inmaculado Corazón, he intronizado al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón en mi casa. Estoy bajo el nombre de María, estoy bajo el nombre de Cristo. Soy católico, soy bautizado. O, de manera más simple, aquel que simplemente dice, creo en Cristo, sé que es Dios, aun cuando no lo obedezca, pero dice creer en Cristo, dice reconocer al Hijo de Dios como el Mesías. Muy bien. Entonces dice, si mi pueblo, que tiene esa condición que acabo de explicar, significa lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y abandona sus pecados, yo lo escucharé desde los cielos o desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré o sanaré su tierra. Lo primero que Dios nos pide es el camino de la humillación, el camino de el reconocimiento, el camino donde humillamos nuestras almas y le pedimos perdón al Señor. Este perdón viene dado en dos sentidos. No solamente se va a referir al perdón en un sentido muy personal, a lo que yo personalmente
he hecho contra Dios y contra el prójimo. Los pecados que he cometido contra Dios y por tanto también contra el prójimo. En el fuero muy personal, sino también se refiere a la intercesión para pedir perdón para otros. Va en los dos sentidos. Mire qué interesante. Va en los dos sentidos. No solo es que yo me arrepienta y pida perdón, lo cual es un acto de justicia y de reparación delante de Dios, y que detiene su mano para evitar flagelos o que al menos estos no golpeen con tanta rudeza, con tanta fuerza y se pueda amainar, disminuir la cólera divina. Y por otro lado, entra totalmente aquí el mensaje de la Virgen de Fátima cuando a los pastorcitos la Virgen les revela el infierno. No le tembló la mano a la Virgen en revelarle a unos niños que eran mucho más inocentes que usted, mucho más puros de corazón que usted, que obedecían a Dios mucho más que usted y yo juntos y que todos nosotros juntos. Y la Virgen a esos niños más inocentes y más puros que usted y yo, a la Virgen no le tembló el pulso de revelarles el infierno, en otras palabras, predicarles el infierno, hablarles del infierno, darles toda la catequesis milenaria que la iglesia tiene sobre el infierno, las postrimerías del hombre. La Virgen le reveló a los pastorcitos lo que se llama las postrimerías, cielo, infierno, purgatorio, juicio personal, juicio final, postrimerías, que hoy tristemente se han abandonado en la predicación y en la enseñanza porque no son atractivas. La gente quiere oír otras cosas. No queremos asustar a la gente. Pero lo cierto es que la Virgen dijo, habéis visto el lugar donde van los pobres pecadores. Y es que los pastorcitos, y está reconocida por la iglesia, la revelación de Fátima, la aparición de Fátima. Totalmente lo sabemos. Y es que los pastorcitos vieron figuras dantescas, grotescas, espantosas, de demonios y de las almas carbonizadas en medio de las llamas y los gritos lastimeros, horrendos. Tanto así que parte del por qué se explica y se enseña o se intuye de por qué la Virgen le dice a Sor Lucía de que ella iba a permanecer por mucho más tiempo, mientras que en el caso de Jacinta y Francisco irían más temprano al cielo, partirían mucho más temprano al cielo, pero ella permanecería. Algunos fatimólogos, estudiosos del misterio de Fátima, han dicho, apuntado a decir que parte del por qué la Virgen decidió llevárselo fue por la fragilidad que tenían Jacinta y Francisco, porque fueron más impactados, fueron más golpeados por la experiencia de ver lo horrendo que era el infierno. Y sufrieron mucho después de haber tenido esta aparición, sufrieron terriblemente los pastorcitos, no fue fácil, se, se requería de una gran gracia de parte de Dios para poder olvidar o al menos no les afectara psicológicamente porque lo que vieron fue dantesco, espantoso. Repito, a la Virgen no le tembló el pulso. Eso nos da una idea también del carácter que tiene la Madre cuando se trata de dar advertencias y hablar la verdad. Hoy vivimos en un mundo modernista, laxo, relativista, apoltronado totalmente en la comodidad y en la rebelión y totalmente en una actitud de irreverencia, de irrespeto y de desobediencia y de rebelión contra Dios. El hombre moderno, como nunca, se ha rebelado en este tiempo contra Dios, como nunca antes. Hoy tenemos un hombre que pisa la tierra totalmente y profundamente rebelado contra Dios. En general estamos hablando. Entonces, vemos, como dije, por un lado, que tenemos que hacer una mea culpa. Los que ya estamos en el camino del Señor, tenemos que purificar más nuestros corazones. No es suficiente lo que hasta el momento hemos hecho. Hay que purificar más nuestros corazones
debe haber más oración, más penitencia, más sacrificio. Porque, repito, la Virgen dijo, habéis visto el lugar donde van los pobres pecadores porque nadie se ofrece a sufrir por ellos. Nadie hace sacrificios, penitencias, ayunos y oraciones por esas pobres almas y por tanto se van al infierno. Las almas de los pobres pecadores, dijo la Santísima Virgen María. Entonces, cuando dice en este texto, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual ya expliqué lo que significa, que dice estar bajo mi nombre, se humilla. Entonces, la humillación, como dije, va en un sentido directo y en un sentido de oración y de intercesión hacia los demás. Y después nos pide oración. Se humilla y ora. Esto es el mensaje de Fátima. Es totalmente el mensaje de Fátima. Si algún mensaje eh, encuadra totalmente en lo que es la predicación de Cuaresma, es el mensaje de la Virgen en Fátima. Creo que es uno de los mensajes de las apariciones marianas que más excelentemente cuadran y van alineados en lo que debe ser la predicación del mensaje dentro de la Cuaresma. Y entonces nos pide la humillación y nos pide la oración, hermanos. Debemos humillarnos, debemos orar. La invitación es, porque muchos pensamos, los que ya tenemos años caminando con el Señor, los que recién comienzan, pues tienen otra condición, pero los que ya tenemos años y seguramente hoy aquí presentes en esta reunión, los que están oyendo en diferido y los que van a oír en diferido, en directo o en diferido, tenemos tiempo caminando con el Señor y hay una gran tentación cuando se camina y es la tentación de la autosuficiencia, la tentación de la complacencia, la tentación de creer que ya somos inmaculados y que ya hemos satisfecho lo que Dios pide y que estamos llevando una vida recta delante de Dios. Eso hay que ponerlo a prueba. Y aquí nos pide el Señor que oremos. Una oración que nos llame profundamente a reconocernos. Pedirle a Dios, con oración sincera, hermanos y hermanas, que nos muestre realmente si nuestro caminar delante de Él es agradable, si estamos tan bien como pensamos que estamos. ¿Cómo está nuestra oración y nuestro sacrificio por los demás? Muchas veces hemos vivido siguiendo los esquemas de una espiritualidad egoísta, ensimismada, lo diré de nuevo, una espiritualidad egoísta y ensimismada en nosotros. Es decir, en la oración, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y estoy orando, y estoy haciendo rosarios, y voy a horas santas, y me arrodillo o me postro frente al Santísimo, y voy a la misa, diariamente incluso, pero me estoy buscando a mí mismo, para mi propia complacencia, para mis propios deseos. Todo el mensaje de Jesús, y en esto consiste el mensaje de la Cuaresma, es el servicio a otros. Recordemos estas palabras del Señor. El Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino, ojo con esto, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces nosotros en la oración personal, y digo la oración personal porque este es el primer presupuesto que nos pide Segunda de Crónicas 7:14 para enrumbarnos realmente en un camino de conversión urgentísimo para este tiempo, por todo lo que ya estamos viviendo y que está en el horizonte y que amenaza venir con una fuerza. Entonces, el Señor dice,
el que quiera ser el primero, hágase el último también, porque hubo este problema en el colegio apostólico, en el cuerpo apostólico, entre los discípulos y los apóstoles. Entonces nos llama a ser servidor de todos, nos llama a ser el último, nos llama a no ser servido, sino a servir. Entonces vamos a entender esto desde la oración. Nuestra oración y nuestra vida personal está en función de quién. En que yo me salve, se salve mi esposa, se salve mis hijos y más nadie. ¿Qué tipo de espiritualidad es esa? Una espiritualidad yoísta y egoísta. Porque el mensaje de Cristo siempre fue el otro, hacia el otro. Siempre fue hacia el otro y es hacia el otro. La Madre Teresa de Calcuta lo tenía clarísimo. Clarísimo lo tenía. Ama, da hasta que duela. El día que tu oración hacia otro hermano te duela. ¿Y te duele por qué? Porque ya dejas de orar por ti para darle prioridad a otro. Porque hay una inquietud en el alma, pero y bueno, ¿y cuándo vas a orar por mí? Estás orando es por los otros y solamente piensas en los otros hasta que te duela. Y esa es la premisa de la Santa Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que duela, hasta que duela, servir hasta que duela. Ella partía, pero era un dolor interior, no se refería a un dolor físico, se refería a un dolor interior, una trituración interior por la que tenemos que pasar. Y esa trituración es el camino de la conversión. Y es la humillación que nos habla esta cita de la palabra segunda de Crónicas 7:14. Fíjense, tres acciones claras hay aquí. Primero, se humilla. Segundo, ora. Tercero, busca mi rostro. Cuarto, abandona su vida de pecado. Son cuatro acciones claras que nos muestra la palabra de lo que es un camino de conversión. Lo repetiré. Primero, humillación del alma por tus pecados y por la oración de intercesión hacia los demás. Humillación del alma. Oración. Vean ustedes que primero nos manda a humillarnos el Señor. Piensen por un momento, ¿cómo puede ser la oración de una persona que no se ha humillado? ¿Qué tan fragante, qué tan agradable en la presencia de Dios, qué tan de aceptable o de aceptada puede ser la oración de una persona que todavía no se ha humillado, ni se ha arrepentido, y no se dispone a servir en oración hacia los demás, ni ayunos por los demás, ni sacrificios por los demás. No, este ayuno es por mí, no es por los demás. Esta oración es por mí, no es por los demás. Este sacrificio es por mí, no es por los demás. Mire, usted y yo tenemos que entender algo, que la salvación del Señor es en racimos. Nos salvamos en racimos. ¿Qué es un racimo? Es un conjunto de uvas pegada a un tallo, a una rama. Es un grupo, un ramillete de uvas. La salvación es en racimo, hermanos. La salvación es bajo la forma de la unidad del grupo, que es el cuerpo unido, el cuerpo de Cristo. No de manera aislada. Y esta humillación entonces nos plantea que tenemos que orar, pero ya viéndonos humillado. La humillación significa entrar en la escuela de la humildad. Y aquí es muy importante abrazar a la Virgen María, porque ¿quién nos va a enseñar a humillarnos? Una forma de poder impactar el cielo y atraer gracias y bendiciones es cuando hemos logrado humillar el alma. Y nuestra oración se reviste de una gracia particular e impacta y toca el corazón de Dios
golpea el corazón de Dios con tal fuerza que atrae su gracia, su compasión y su misericordia. Entonces, quien nos va a enseñar en el camino de la humillación es nada más y nada menos que la Santísima Virgen María. Y aquí es muy importante el mensaje de la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Porque es este mensaje de la consagración el camino de la humillación para el alma, el camino de la trituración interior para el alma, de la mano de María y con la mano de María. La escuela de la humildad de María es ahí, es entrar en la escuela de la humildad para humillar el alma. En este sentido, el primer efecto de la consagración del Tratado de la Verdadera Devoción, aquí está el libro, los que deseen adquirirlo me pueden posteriormente escribir a través de todas mis plataformas en las redes, me pueden ubicar Pablo Vivas, predicador católico, o pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com, me puede escribir. El camino de la consagración, entonces, es el camino de la humillación para el alma, es la escuela, es la entrada a la escuela de la humildad de María. De hecho, el primer efecto de la consagración, cuando nosotros empezamos a hacer el camino de la consagración al corazón de María, y digo empezamos porque no simplemente basta con pronunciar fórmulas por espacio de 30 días y una oración final de consagración y asumir que ya entonces estamos haciendo la voluntad. Hasta ahorita hemos cumplido apenas con el primer presupuesto de lo que sería la primera práctica exterior de la consagración. La consagración plantea 7 prácticas exteriores y 4 prácticas interiores. Entonces, en las prácticas exteriores de la consagración, la primera práctica exterior de 7, repito, de 7 que existen, esto está en el numeral 227 del Tratado de San Luis María Grillón de Montfort. Entonces, la primera práctica de 7 que existen es precisamente la consagración ritual, ritual, esa que usted y yo hemos hecho y hemos renovado a lo largo de los años, con 30 o 33 días, con oraciones, meditaciones y una oración final a la Santísima Virgen María, o que hemos hecho en peregrinaciones, peregrinando a los santuarios, o que nos hemos preparado con ocasión de alguna festividad de la Virgen María, el año pasado, este año o los años pasados, y no sé cuántas veces la hemos renovado. Bueno, esa es apenas la consagración ritual en este camino de conversión, del cual también San José es el modelo a ultranza también, el Santo Padre San José. Así las cosas, el primer efecto entonces, porque expliqué que la primera práctica es la consagración ritual, después vienen ya 6 prácticas exteriores más. No me voy a extender hoy en este tema, pero solo las voy a mencionar, que es el rezo de la coronilla. No se refiere a la coronilla de la Divina Misericordia, sino a una coronilla estructurada en base a Padre Nuestro y Ave Marías, por las 12 estrellas que tiene la Virgen. La Virgen tiene 12 en su corona, tiene 12 estrellas. Bueno, entonces es una coronilla estructurada en base a las 12 estrellas de la Virgen María con Padre Nuestros y Ave Marías. Posteriormente, entonces viene también el portar, llevar consigo como un sacramental, como un signo, la cadenilla de hierro. La cadenilla de hierro no es de oro, no es de plata, no es de platino, no es de titanio, es de hierro, para recordarnos justamente la pobreza material también. Eh, y la rudeza del hierro también nos refiere inmediatamente a la esclavitud también, a la que nos tenemos que someter amorosamente a la Virgen María, a la rudeza con la que tenemos que tratar nuestra alma, sometiéndola a la obediencia de la virtud de la Santísima Virgen, de las virtudes de la Santísima Virgen, encarnando las virtudes de la Santísima Virgen, que por cierto, la primera virtud de 10 virtudes que existen, como lo enseña el tratado, la primera es la humildad, la humillación. Volvemos al mismo tema, es la puerta de entrada para que nuestra oración pueda impactar la gloria de Dios, puede impactar el cielo, puede impactar el corazón de Dios. Y todo esto, cuando nos humillamos y nuestra oración cambia, estamos entonces buscando el rostro de Dios. Eso es buscar el rostro de Dios. Que de por sí buscar el rostro de Dios también es consagrarse a María. Porque cuando Jesús parte al cielo, ya cuando se da la,
ascensión a los cielos del Señor, el rostro más perfecto que, desde la fascia fisionómicamente, más perfecto que quedó, más parecido a Jesús, fue el de María. Por tanto, mirar el rostro de María es buscar el rostro de Cristo, es mirar el rostro de Cristo. Y el rostro de Cristo es el rostro de Dios. Por tanto, buscar el rostro de María, buscar el rostro de María es también mirar el rostro de Cristo. Y como por tanto también miramos el rostro de Cristo en el rostro de María, estamos por tanto buscando también el rostro de Dios, hermanos. O sea, encaja totalmente en este precepto de Segunda de Crónicas 7:14. Volviendo al punto, la humillación. La primera práctica exterior, como expliqué, es la consagración ritual. La segunda se refiere, es a la coronilla, el rezo de la coronilla, como ya lo expliqué. Tercero, portar la cadenilla de hierro como un sacramental, ¿verdad? Signo de la esclavitud mariana es ser esclavo de María. Pero es que ser esclavo de María no es simplemente haber hecho la consagración ritual. Es apenas el primer paso. Es apenas el primer paso. Nótese que los pastorcitos vivieron un camino de consagración con la Virgen. Ella fue apareciendo, se fue preparándose, le fue pidiendo el rezo del rosario, oraciones, penitencias, sacrificios. Finalmente les muestra el infierno. Antes no lo habían visto. Esto es un camino de preparación. Después de esto viene ya la contemplación del misterio de la encarnación, meditar y contemplar el misterio de la encarnación, la cuarta práctica exterior. La quinta práctica exterior, el rezo del Santo Rosario, la recitación del Santo Rosario, es la quinta práctica exterior. Después la meditación y contemplación también del Magnificat, el rezo del Magnificat, la meditación y lectura meditada, ¿verdad?, del Magnificat. Finalmente tenemos evitar la corrupción de este mundo. Todas estas son prácticas exteriores. Normalmente cumplimos con la primera y el Santo Rosario. La última es evitar la corrupción de este mundo. Ahí fallamos todos, la mayoría, todos. Entonces, por otro lado, San Luis María Griñón de Montfort en el tratado nos va a hablar del primer efecto de la consagración. El primer efecto de la consagración tiene que ver con la humillación del alma para que nuestra oración cambie y busquemos el rostro de Dios. Cambiemos, cuando dice aquí, ella abandonen el pecado. Abandonar el pecado no solo es dejar de pecar, sino reparar los daños y las injusticias que ese pecado causó. Y cuando hacemos todo este trabajo, por eso digo que un camino de conversión extraordinario es el mensaje de Fátima, porque nos llama a la humillación, a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios y a abandonar el pecado. Es todo lo que la Virgen dijo en Fátima. Oración, penitencia, reparación, sacrificio. Recordemos que la Virgen nos pidió también en Fátima hacer los sábados reparadores del Inmaculado Corazón para reparar las ultranzas, las blasfemias cometidas contra el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Por tanto, el mensaje de Fátima es un mensaje de reparación mariana totalmente. Además del rezo del Santo Rosario y además de la devoción al Inmaculado Corazón. Y nos demarcó el camino de la consagración porque pidió digamos, por excelencia, pidió la consagración de Rusia en el entendido que el camino de la consagración era el camino a su corazón inmaculado para que viniera y triunfara finalmente la paz. Es decir, era el camino de la humillación, de la oración, del abandono del pecado, de buscar el rostro de Dios, para que esta promesa de Segunda de Crónicas 7:14 se hiciera presente en la tierra. De hecho, esto que al final dice, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, ¿qué es? Es el triunfo del Inmaculado Corazón. ¿En qué consiste el triunfo del Inmaculado Corazón? En que Dios escuche a su iglesia, Dios escuche los ruegos de la iglesia, del pueblo de Dios, de la grey de Dios, perdone sus pecados, que tenga misericordia y restaure
restaure a la iglesia y al hombre. Restaure la tierra, sane la tierra del pecado, del azote, del pecado, del demonio y de toda esta destrucción moral y espiritual espantosísima que estamos viviendo. Y ni siquiera entro a hablar del aborto, que es un crimen atroz y espantoso. Restaurar la tierra de estos inmensos crímenes que se están cometiendo y que están derramando sangre, millones de litros de sangre inocente derramándose sobre la tierra. Ha habido revelaciones sobre este tema donde todos los niños abortados, místicos, han tenido visiones donde ven estos millones de niños en el trono de Dios pidiendo justicia, justicia contra los moradores de la tierra, que los sacrificaron y los mataron de la manera más infame y cruel y espantosa, sin piedad y sin misericordia, pidiendo justicia, que Dios derrame el cáliz de su justicia sobre los moradores de la tierra. Ha habido muchos místicos y vea usted cómo va el mundo, cómo vamos ya. Si usted hace una mirada sincera, y no digo que esto tenga que ser una mirada fanatista, extremista, catastrofista, no, una mirada sincera y objetiva de cómo está el mundo este año, cómo ha arrancado a vivir y los sucesos que suceden en este año en comparación al año pasado, y usted va a encontrar que estamos peor, que la paz del mundo está muchísimo más comprometida, que la estabilidad económica del mundo está muchísimo más comprometida, que la seguridad alimentaria del mundo está muchísimo más comprometida, que Europa está muchísimo más amenazada ahora más que nunca. Ya hay una orden de captura internacional, como expliqué, por el presidente de Rusia y el segundo a bordo. ¿Creen ustedes que la reacción, cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Volviendo acá, el primer efecto de la consagración entonces es la humillación. En ese sentido, el numeral 213, ¿qué nos habla sobre la humillación del alma como primer efecto de la consagración? Dice el Tratado de la Verdadera Devoción, y este es un numeral que forma parte de las lecturas preparativas, meditativas, reflexivas o reflectivas que existen en miras a la preparación de la consagración cuando la hacemos por primera vez o cuando la hemos renovado. Y lo leemos y creemos que simplemente con leerlo ya cumplimos. Esto es mucho más serio y profundo. Gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno. Entonces, significa que si yo he iniciado un camino de consagración al corazón inmaculado de la Madre, una auténtica y genuina visitación del Espíritu Santo consistirá en mostrarme mi mal fondo. Esto lo he explicado muchas veces, lo he enseñado muchas veces y no me canso de decirlo y de enseñarlo una y otra vez, año tras año, a todos los grupos y lugares donde tengo oportunidad de ir y donde soy invitado, y en todas las charlas y conferencias cuando abordo este tema. No me cansaré de decirlo. La auténtica y verdadera visitación del Espíritu Santo, más allá de todas las experiencias que usted haya tenido, gozosas, estremecedoras, eh, donde usted el gozo y la alegría se lo traga. Es que el gozo y la alegría me tragan el gozo y la alegría de tanto gozo y de tanta alegría. Más allá de todas esas experiencias, que no digo que no sean un toque del Espíritu Santo. No digo que no sea un paso del Espíritu Santo. No digo que no. Pero la verdadera y auténtica experiencia fulminante, fulminante, visitante, plena, pentecostal con el Espíritu Santo
es la que tuvo San Pablo camino a Damasco. O, ¿quién puede decir de nosotros es que lo que le sucedió a San Pablo camino a Damasco cuando era Saulo, posteriormente se vuelve Pablo, pero en ese momento era Saulo, no fue una experiencia con el Espíritu Santo? ¿No fue una visitación fulminante del fuego del Espíritu de Cristo, el fuego santo del Espíritu de Cristo? ¿Quién puede decir que no? Solo el diablo sería el único que diría que no, resistiéndose a la palabra, obviamente. Pero dice aquí, gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo, por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo. Entonces, la primera acción que va a hacer el Espíritu Santo, cuando hemos tenido una verdadera experiencia dinamitante, explosiva, fulminante, determinante, decisoria, un parteaguas que hace un antes y un después en tu vida y en mi vida, es esta: conocer tu mal fondo, el tuyo y el mío, conocer nuestro mal fondo. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a llevar a una experiencia contrictiva, dolorosa, compungida en extremo, para ver nuestra maldad. Cuán malos somos tú y yo. El segundo elemento que va a ser el Espíritu Santo. El primero, conocer el mal fondo. Hasta el fondo nos va a mostrar el Espíritu Santo de cuánta maldad puedes tú llegar a hacer y cuánta maldad puedo yo llegar a hacer, o cuánta maldad puede haber en tu corazón, o cuánta maldad puede haber en mi corazón, o qué tan pervertido puede ser tu corazón, o qué tan pervertido puede ser mi corazón. Estamos hablando hoy una charla de conversión. Este es el tema. El segundo, tu corrupción. Es decir, que esta experiencia, además de mostrarte el mal fondo, el tuyo y el mío, el Espíritu Santo también nos va a mostrar cuán corrompidos y corruptos somos. Tú y yo. Corrupción. La palabra corrupto viene de algo que precisamente no es recto, está torcido. Es decir, algo es un tejido de carne que no está sano, está podrido. Es la llaga podrida, corrompida, podrida, maloliente del pecado. Y la otra, y también que el Espíritu Santo en esta experiencia, además del mal fondo, además de la corrupción, y además lo siguiente: tu incapacidad, la tuya y la mía, hermano, para todo lo bueno. Es decir, Dios nos va a demostrar cuán incapaces, sin capacidad de hacer el bien, cuán incapacitado estás tú para obrar el bien, y cuán incapacitado, incapaz eres tú, incapaz soy yo para obrar el bien. Es decir, en otra palabra, es un paseo por la miseria y la pequeñez. Nos va a mostrar cuán pequeñez, cuán pequeños y miserables somos en este caminar. Esto como parte de una primera experiencia. No es que nos vamos a quedar ahí viviendo toda la vida, pero es un tránsito por el cual tenemos que pasar. El apóstol Pablo pasó por aquí. El apóstol Pedro también pasó por aquí. Todos los apóstoles pasaron por esta experiencia. Todos los grandes santos de la iglesia tuvieron que pasar por aquí. Y hay algo en este tema, y el artículo 1030 o el apéndice 1030 del catecismo habla sobre esto. Si tú y yo nos resistimos a no caminar el camino de conversión, nos resistimos a no hacer este camino de conversión aquí en la tierra, este que estamos hablando, que enseña Segunda de Crónicas 7:14, unido con lo que es el primer efecto de la consagración en el entendido, que es el camino de la humillación para el alma,
que marca esta maravillosa promesa de Segunda de Crónicas 7:14, donde habla de que Dios escuchará las oraciones, perdonará el pecado y restaurará la tierra, que no es otra cosa que el triunfo del Inmaculado Corazón. A la luz de la Escritura, ese es el triunfo del Inmaculado Corazón. Ya lo expliqué. Porque este pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, como dije al principio, es exactamente la catequesis de conversión que dio la Virgen en Fátima, las advertencias que dio la Virgen en Fátima, la dirección que marcó la Virgen en Fátima y las promesas que también, en cuanto al triunfo de su Inmaculado Corazón, también dio la Virgen en Fátima. Están condensadas totalmente. Todo el mensaje de Fátima de la Virgen está condensado en Segunda de Crónicas 7:14. Totalmente. Es impresionante cómo calza totalmente el mensaje. Es decir, que todo el mensaje de la Virgen es bíblico. O sea, totalmente su mover fue totalmente bíblico, apegado a la palabra de Dios, apegado a la palabra del Padre, porque esta es una palabra del Padre. Y la Virgen caminó apegada totalmente al mensaje del Padre. Bueno, muy bien. Entonces, todos los grandes santos, como dije, han tenido que caminar por este camino. Si nosotros nos resistimos, el 1030 del Catecismo, apéndice 1030 o artículo 1030 del Catecismo, dice que aquellos que mueren en cierto grado de cercanía o de amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, dice, imperfectamente purificados, o sea, que se resistieron a llevar adelante este camino de conversión en la tierra, se pueden llegar a salvar, dice, sí, se pueden llegar a salvar y esto ya dependerá de las obras de misericordia espirituales y corporales que hayan llevado en su vida. Ya dependerá. Dios pesará en balanza y el juicio es de Dios. El juicio es y sea de Dios, no del hombre, porque el hombre es justiciero. El hombre no tiene misericordia. Por eso dice Pablo, no, 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 que me juzgue Dios, que sea Dios mi juez, porque el hombre no tiene compasión ni misericordia. Pero Dios sí tiene compasión y misericordia. Entonces, según sea el caso, según sea el caso, si hubo obras de misericordia corporales y espirituales, pero está imperfectamente purificado, que es el caso de todos nosotros, hermanos, porque nos resistimos a no querer convertirnos, a no romper con lo que tenemos que romper, a no soltar lo que tenemos que soltar, y a no abandonarnos por completo a Dios y renunciar a los aferros y apegos de este mundo. Estamos apegados como los sapos, y esto ya lo dirá ahorita aquí, el numeral 213, el que estamos tratando del tratado, ya dirá que hay tres bestialidades. Humillar el alma es expulsar tres bestialidades a la luz de lo que San Luis enseña. Humillar el alma para entrar a vivir lo que dice este presupuesto de Segunda de Crónicas 7:14, humillar el alma, porque lo primero que pide es humíllense, oren y después busquen mi rostro y dejen de pecar, dejen de ofender. Recuerde que la Virgen dijo, dejen de ofender a Dios, que ya Dios está muy ofendido, lo dijo en Fátima en el año 17. Y aquí dice, abandonen su mala conducta, abandonen el pecado. Las mismas palabras de la Virgen María. Es exactamente el mismo mensaje. Bueno, entonces hay que expulsar tres espíritus inmundos, el espíritu del caracol, el espíritu del sapo y el espíritu de la serpiente. Ya iré a explicar un poco sobre eso. Ahorita iremos ya a mirar para ir cerrando esta enseñanza y después abrir un compás para preguntas y respuestas en el caso de que haya algunas inquietudes. Entonces, nos llama precisamente a que si nos resistimos a esto, el 1030 del Catecismo dice que entonces podemos tener algunas obras corporales y espirituales para salvarnos, de misericordia, quiero decir. Esto está en el 2447 del Catecismo. Apéndice 2447 del Catecismo habla de las 7 obras corporales de misericordia y de las 7 obras espirituales de misericordia, para los que quieran ampliar más sobre este tema. Ese es un camino de conversión. Un camino de conversión es entrar a vivir las 7 obras corporales de misericordia espiritual y las 7 obras corporales, ¿verdad?, de misericordia. Entonces, según sea el caso, nos podemos salvar. Pero dice, mueren imperfectamente purificados y por tanto
deben ir al purgatorio a experimentar una purificación. Esto es así. Se nos ofrece y Dios pide que ya este camino lo emprendamos aquí en la tierra, para que puedan entender un poco más. Piensen por un momento cómo es la iluminación de conciencia de un alma que entra en el purgatorio. Piensen un poco más. ¿Cómo es la iluminación de conciencia de un alma que entra en el purgatorio? ¿Qué experimenta? ¿Qué siente? Gozo, alegría. Y esa es la verdadera visitación. O alguien puede decir, no, es que en el purgatorio no está el Espíritu Santo. No está el Espíritu de Dios quemando con fuego y mostrando el pecado y la pudredumbre de las almas en el purgatorio. No está el Espíritu Santo. Claro que está el fuego del Espíritu Santo, hermano. Si en algún lugar está el fuego vivo del Espíritu Santo, es en el purgatorio, revelando el pecado a las almas y la reparación que tienen que hacer. El fuego vivo del Espíritu Santo. Un día escuché a alguien, me llamó la atención, que el Pentecostés también se vive en el purgatorio. Me llamó la atención esa expresión. El Pentecostés también se vive en el purgatorio. Pero a nosotros se nos da la oportunidad de vivirlo aquí. Por eso habla del mal fondo, la corrupción y la incapacidad. Nótese cómo sigue el numeral, dice, y a consecuencia de este conocimiento, el mismo que tienen las almas en el purgatorio, te despreciarás y no pensarás de ti mismo sino con horror. ¿Y cómo se ven las almas en el purgatorio? Cuando ellas se ven, porque están bajo el fuego vivo de la luz de Dios, ya nada queda oculto, todo está expuesto, hasta la más mínima partícula de pecado. Todo queda expuesto, visible. Y dice que las almas ni siquiera levantan la mirada para ver a otras y ver el pecado de otras, porque ven es el suyo, el propio, el que no quisieron ver en la tierra y no quisieron reconocer en la tierra, porque no quisieron humillarse delante de Dios plenamente. Dieron unos pasos, hicieron unas obras corporales de misericordia, hicieron unas obras espirituales de misericordia y se salvaron, pero no quisieron limpiarse y purificarse, porque eso es el camino de la conversión, es limpiar el corazón, es purificar el corazón. Eso es el camino de la cuaresma, ese es el camino de la conversión. Y agrega, y para ir culminando, te considerarás como un caracol que todo lo mancha con su baba, como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno, o como una serpiente maligna que solo pretende engañar. En fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo y no despreciarás a nadie y gustarás ser menospreciado. Palabra del Espíritu Santo, dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Mire qué tremenda toda esta palabra, es increíble. Lo primero, te considerarás como un caracol. El caracol es tipología, representación de los pecados del paganismo. La baba que va dejando el caracol es una figura, representación, es un grafismo que usa el Espíritu Santo a través de Montfort para señalarnos, mostrarnos el apego a este mundo, el apego rastrero, reptil. Nótese que estas tres bestialidades que tenemos que trabajar para poder vivir la humillación, poder entrar en la humildad. Y de hecho dice aquí al final, como bien lo declara, en fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad. Es decir, en la medida que de la mano de María dejamos, permitimos que ella trabaje para expulsar estos tres espíritus inmundos o estas tres bestialidades que son reptilianas, reptiles, rastreras, porque el caracol se arrastra por el piso, ¿verdad?
El sapo también, la culebra también. Los tres son reptiles, reptilianas. Muy bien. El sapo, el caracol, la baba representa el paganismo, la mundanalidad, el gusto por el mundo, el placer por el mundo, cuando el mundo te atrae, el mundo te atrapa, te gusta el mundo, disfrutas el mundo, coqueteas con el mundo, le haces el amor al mundo, eres infiel a la esposa de Cristo, que es la iglesia, amancebándote con el mundo. Bueno, eso es el caracol, la mundanalidad, el paganismo. El pensamiento moderno de este mundo es la baba del caracol. El pensamiento relativista de este mundo es la baba del caracol. La ideología de género de este mundo es la baba del caracol. ¿Estamos entendiendo? El aborto, la ideología que plantea el aborto es la baba del caracol. El pensamiento, el ir conforme al pensamiento de este mundo, donde ya nada es pecado y todo está permitido, es la baba del caracol. Mundanalidad, paganismo, pensamiento moderno relativista. Muy bien, apostasía. Todo esto que hoy se nos plantea, donde se quiere destruir la antropología del hombre, su condición biológica, la negación de la biología, donde ya el hombre no es hombre y la mujer no es mujer, y ya no se sabe ni qué es, y hay toda una cantidad de géneros trans que ya van por 120, 150, ya perdimos la cuenta. Eso es la baba del caracol. La otra, que todo lo emponzoña con su veneno, el sapo. El sapo tiene toda una representación y tiene que ver con el mundo del agogerismo, el espiritismo, la brujería, la hechicería, el satanismo, todo lo que es la nueva era, New Age, el control mental, trascendental, el yoga, el feng shui, todo esto que viene del orientalismo está relacionado con el sapo, la masonería, los Illuminati, todo esto representa el sapo. Todo esto representa el sapo. Y la serpiente tiene que ver con su sentido más clásico, hipocresía, engaño, mentira, traición. Sobre todo la serpiente tiene el mayor componente, está asociado y representado con el uso de la razón divorciado del Espíritu Santo. Cuando el hombre hace uso de su razón y de su voluntad separado y en desobediencia al Espíritu de Dios. Es decir, cuando el hombre decide tomar el gobierno de su razón y de su voluntad para dirigirla a él mismo, sin el gobierno y sin la dirección del Espíritu Santo. Es el uso del pensamiento sin la iluminación del Espíritu Santo. Y es el ejercicio de la voluntad sin la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, el pecado de Eva, el pecado original. Esto representa la serpiente. Bueno, el antídoto a todo esto, para entrar en lo que dice que es humillarse, orar, buscar el rostro de Dios, en el entendido que el rostro de María es el rostro de Cristo y el rostro de Cristo es el rostro de Dios. Son 46 pares de cromosomas, 23 puso el Padre a través del Espíritu Santo, los otros 23 fueron tomados de la fascia de la humanidad biológica toda de María. Por tanto, María da totalmente la fisonomía, la fascia de Cristo, es idénticamente el rostro de María, comprobado desde el punto de vista de genética, biología, y por tanto los apóstoles en el aposento alto, el rostro más idéntico al de Cristo, dejado sobre la tierra cuando Él asciende, era el rostro de su madre. Por eso reunidos en el 1.14, el libro de los Hechos, estaban unidos justamente a María porque era el rostro más idéntico, exactamente igual a Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, el camino es la humildad de María. La humildad de María. Pero es que la humildad de María no es cualquier humildad. A ver, no es un ejercicio de educación forjada, formada, de hábitos educados, hábitos refinados. No, la humildad de María no es ni de convencionalismos sociales, ¿verdad?
ni de etiqueta, ni de protocolo, ni de buen comportamiento. No, 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 no. O de buen comportamiento social. No, la humildad de María es mucho más que eso. Es mucho más profundo, hermano. La humildad de María es exorcismo, hermano. Exorcismo de Dios. Poder de Dios que exorciza el alma. Es algo mucho más profundo. La etiqueta, el protocolo y los convencionalismos sociales no exorcizan a los demonios. La humildad de María sí. Por eso es la que tiene la promesa de aplastar la cabeza de Satanás, la Santísima Madre. Entonces, en fin, la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad. Y mediante la humildad de María, te vas a despreciar a ti mismo. Esa es la humillación que habla Segunda de Crónicas que comienza. Humíllate. Te despreciarás a ti mismo. No despreciarás a nadie y gustarás ser menospreciado. Esta palabra menospreciado no se refiere a la destrucción psicológica del ser. Cualquier psicólogo que me pudiera escuchar, pero ¿cómo va a decir eso? Mire, todas las teorías, la psicología, la ciencia psicológica humana dice, enseña. No estamos hablando de en ese sentido. Cuando habla de menospreciar significa es quitarle valor, menos precio. Quitarle precio es menos precio. O sea, hay un precio y es quitarle valor a ese precio, disminuirlo. O sea, se refiere en ese sentido. De quitarle valor al ejercicio de la voluntad humana, a los, a los imperios y a los reinos del ejercicio de la voluntad humana. Menospreciarla. Se refiere a eso. Bueno, el Señor le bendiga, querido hermano, querida hermana, que has venido hoy a esta charla de conversión para compartir estas luces. Abriremos ahora un compás de preguntas y respuestas para los que tengan algunas inquietudes. Y de momento, pues dejaremos esta enseñanza que también se está grabando en audio para que pues podamos ir entonces a las preguntas y respuestas. El Señor les bendiga, paz y bien para todos.